Saludos amigos y sean bienvenidos a Peregrinos de Esperanza, que en este año ya especial de por sí, por ser año jubilar, también nos ha traído acontecimientos tan importantes como ha sido la muerte del Papa Francisco el pasado 21 de abril y la elección de León XIV el 8 de mayo. Un pontificado que oficialmente comenzaba, como saben, con la misa en la Plaza de San Pedro el 18 de mayo y un pontificado, un pontífice del que se han hecho muchas semblanzas a lo largo de estos días. Una de las certezas que sí que tenemos es que es agustino, que pertenece a la Orden de San Agustín y que precisamente de la mano de uno de los agustinos más ilustres de nuestra archidiócesis la visitó y llegó a Toledo en el año 2002. Bueno, pues hoy vamos a descubrir y a hablar de este carisma y de la espiritualidad de la Orden de San Agustín y lo hacemos con el vicario para la vida consagrada que está con nosotros, don Raúl Muelas. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallados, muy bien, gracias a Dios, y muy contentos en estos primeros compases del pontificado del Papa León, ¿no? Que ya no nos equivocamos en la misa, por nuestro Papa León, ya decimos casi... Es verdad, sí. Ya nos vamos acostumbrando, pero recuerdo la primera vez, el primer domingo, el domingo del Buen Pastor, además, que fue cuando... Que es verdad, el Papa León XIV, sí, pero bueno, nos hemos hecho, seguro que sí. Bueno, la última vez que usted estaba aquí hablábamos del pontificado del Papa Francisco, el Papa Francisco y la vida consagrada, y recuerdo que usted apuntaba, bueno, es que el Papa Francisco era consagrado, era jesuita, volvemos a tener un Papa que pertenece en este caso a la Orden de San Agustín. Sí, es verdad, dos papas... seguidos que son religiosos. Bueno, gracias a Dios, tanto en el episcopado como en el colegio cardenalicio hay una gran presencia de las familias religiosas a través de religiosos, ¿no? Creo que comentasteis vosotros que había 18 familias religiosas representadas en el colegio de cardenales que han elegido a León XIV. Y en el caso del Papa León XIV, en primer lugar decir que es religioso también, como lo era el Papa Francisco, y que es también el primer religioso de su orden que llega al papado, porque dominicos ha habido varios, sí. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que se me ocurre ahora así a bote pronto, ¿no? Pero Agustino es el primer agustino que es sucesor de San Pedro, ¿no? Entonces, bien, pues sí, le tenemos un nuevo religioso, con lo cual, si ya ser pastor de la Iglesia Universal es un regalo también para la vida consagrada, pues que uno de entre los miembros de la vida consagrada sea el sucesor de Pedro, pues yo creo que también es una buena noticia y una alegría muy grande, que redundará en beneficio, ¿no? de la vida consagrada, que como decimos no forma parte, lo hemos repetido sobre todo aquel año que estuvimos desgranando el tema de la vida consagrada, no forma parte de la constitución jerárquica de la Iglesia, pero sí de su vida y de su santidad, ¿no? Y es un enriquecimiento grandísimo para la vida de la Iglesia, en la vivencia concreta de los carismas, para bien de toda la Iglesia, en la santificación especial de sus miembros, ¿no? En un determinado instituto, pues es una riqueza muy grande. Entonces, que el Papa sea otra vez consagrado, en este caso religioso, pues creo que es una buena noticia, sí. Qué bueno. Lo primero, ¿le conoce personalmente? ¿Ha coincidido con el prior general de los agustinos, el padre Prevost, el obispo Prevost y posteriormente cardenal? Sí. No tengo fotos con él porque ha sido... No, porque si no nos las tendría que haber enviado y lo saben. Pues, pero sí he coincidido con él y le he saludado en varias ocasiones. Siendo él el prior general de la Orden de San Agustín, él lo fue, creo recordar, entre los años 2001 y 2013, dos sesenios. Ellos tienen, cada mandato es de 6 años y estuvo 2 sesenios consecutivos, que es lo que se puede estar. Y entonces, en aquella época... coincidí con él porque yo era secretario de don Rafael Palmero, el obispo de Palencia, y don Rafael Palmero, que tenía carta de filiación a la Orden de San Agustín, solía hospedarse en la curia generalicia de los agustinos, vamos, en Santa Mónica, solía hospedarse allí, ¿no? Al ladito del Vaticano, donde está la curia generalicia. Y entonces, en algunas de las visitas a Roma, en que yo también pude acompañarle, pues siempre saludábamos al padre general, claro, ¿no?
había sucedido a un español, el padre Prevost, había sucedido al padre Miguel Ángel Orcasitas, que era español, madrileño, y que fue también durante 12 años general de los padres Agustín, vamos, de la Orden de San Agustín, y a él le sucedió. Entonces pues teníamos ya la costumbre, cuando estaba el padre Orcasitas, de uno de los días saludar al general y pues me acuerdo del padre Prevost, porque entonces era muy joven, quítale, pues no habría cumplido los 50, porque no ha cumplido los 70, y de esto hace más de 20 años, entonces, porque esto fue antes del 2005, o sea que era un general joven, que venía, y luego he coincidido con él también así, de manera segura, en la ordenación episcopal de don Manuel Herrero, obispo de Palencia, que también era agustino. Pues vinieron varios obispos agustinos, y entre ellos también el obispo de Chiclayo, que fue el antiguo general de los agustinos, el padre Prevost. Y también en esa celebración estuvimos juntos, y recuerdo haberle saludado en la sacristía de la Catedral de Palencia. Y seguramente en más ocasiones, porque él visitó también la diócesis de Palencia, siendo general, visitando también a los agustinos, y yo creo que le acompañé, pero esto, mi memoria a veces es así de caprichosa, de unas cosas se acuerda bien y de otras cosas no tanto, pero yo creo que también le acompañé a visitar a uno de los conventos agustinianos que teníamos allí en Palencia. Bueno, o sea que sí he estado con el Papa, no puedo decir que le conozca así. No tenemos testimonio gráfico, pero mira, un dato concreto. Sí. El día de la entrada, cuando vosotros estabais ahí haciendo ese maratón, ese telemaratón que hicisteis, don Carlos y tú, tan bonito, y que os quiero agradecer y os quiero felicitar por él, por lo bien, de verdad, por lo bien, y muchos televidentes nuestros me lo han dicho, porque no solamente dabas información, sino que aprovechasteis también para formar, y eso es fantástico, dando contenidos, y muy bonito. Bueno, pues ese día yo llegué, estaba en casa cuando entraban los cardenales para el juramento, y entonces recuerdo que estaba trabajando en otras cosas, pero estaba en casa y tenía la tablet puesta allí viéndolo. Entonces estaba pendiente de ver el juramento de todos los cardenales a los que yo saludaba en alguna ocasión y a los que yo conocía. Sí. Pues al señor cardenal de México, también, bueno, ahora no me viene así, pero cardenales a los que yo he saludado en alguna ocasión. Español. Al Cobo, claro, Cobo, Osoro, el cardenal de Barcelona también. Bueno, pues no sé si tenía 7 u 8, así que yo... Y uno de ellos era el padre Prevost también, porque... Y entonces recuerdo que haberle visto cuando estaban el orden de los obispos dentro de los cardenales, pues él fue de los primeros, porque primero van por los 3 órdenes, por ese orden, ¿no? Y él ya tenía, me parece que era de Albano, era el obispo, tenía el título de Albano, de las diócesis circunvicarias del orden de los obispos. Y entonces, pues recuerdo haber estado pendiente de cuando hizo el juramento del padre Prevost, pero bueno, también estuvimos pendientes del cardenal secretario de Estado, el cardenal Parolín, pues que también ha estado en Toledo en varias ocasiones. Recuerdo que también estuve hablando con él, sobre todo en ese caso de las Doroteas de Vicenza, que él es originario de la diócesis de Vicenza, y las Doroteas son unas monjas que están en la parroquia del Pilar, donde yo fui párroco, y que le quieren mucho porque él de niño estudió con ellas, y entonces me dieron recuerdos para él, y estuve hablando con el cardenal Parolín de ese tema. Bueno, pues todo esto recordaba alguna vez, y estaba entre ellos. O sea, había muchos cardenales que habían tenido vinculación, cuando no visitas a Toledo, porque por ejemplo Parolín estuvo recientemente en la ordenación, 2 ordenaciones de obispos, aquí en nuestra catedral, Arellano. Sí. Y Cárdava. Y Cárdava. Sí, Muñoz Cárdava, sí. Pero bueno, sí, es verdad que bueno, pues qué bien, ¿no? Sí, no, pero este también, porque visitó Oropesa y así también lo mostramos. Bueno, es difícil, a no ser que estén en países así como muy alejados, me refiero geográficamente de España, que un cardenal no haya visitado Toledo, porque Toledo es lugar de visita obligada cuando se viene a España, entonces eso también nos da cierta ventaja de conocimiento ante los cardenales del Sacro Colegio y en este caso también del Papa, pues que también ha pasado por aquí. Bueno, como decíamos en esta casa, ahora queda por ver
si nos va a visitar recientemente, si visita Toledo. Ya lo visitó cuando era prior de los agustinos. Bueno, pues vamos a ver si los buenos recuerdos le vuelven a traer aquí. Eso, ¿qué te parece si soñamos un día al Santo Padre sentado en este estudio? Uf. O, si no, vamos a Roma, También. No, de eso entrevistas allí, ¿no? No encuentro con periodistas como el que mantenía al principio de todo. Bueno, una de las certezas que tenemos, porque, bueno, pues es, claro, en el momento en que sale su escudo, en el momento en que sale su lema, en el momento en que se sabe que es él y que toma el nombre de León XIV, ¿no? Pues ya digamos que se van dando como pequeñas notas, pinceladas de lo que va a ser su pontificado, aunque yo digo que estas cosas, bueno, pues son pequeñas pistas, pero luego queda todo un pontificado por delante que iremos descubriendo y gozando poco a poco, ¿no? La certeza que sí que tenemos es que pertenece a la orden de los agustinos. Luego tendremos ocasión de hablar con las agustinas de Talavera de la Reina, que le conocen y que ha estado con ellas en varias ocasiones, pero a mí me gustaría hablar un poco del carisma y de la espiritualidad de la orden de los agustinos, porque creo que nos va a dar también muchas pistas de cómo va a ser este pontificado, ¿no? Sin duda, estoy también convencido de eso. Bueno, la Orden de San Agustín es una de las grandes órdenes mendicantes, quizá la tercera en antigüedad. Los dominicos, los franciscanos, y luego surgen también en el siglo XIII propiamente como orden los agustinos. Como orden mendicante surge por la reunión de varios ermitaños que en ese momento en que surgen las órdenes mendicantes ven que ellos también tienen que asociarse y le piden al Papa Inocencio IV en 1244 que funde una orden basada en la regla de San Agustín, en la regla antiquísima de San Agustín, por la que se basaban aquellas fraternidades agustinianas, entronca, digamos, en este sentido con el espíritu agustiniano, aunque propiamente no la funda San Agustín, sino que son fundados en el siglo XIII como orden mendicante. Y hay en 1244, con el Papa Inocencio IV, surge la orden, y luego ya está lo que llaman la Gran Unión, 1256, que ya creo que con el Papa Alejandro IV, cuando adquiere todavía, se le suman más religiosos, ermitaños, algunas pequeñas órdenes religiosas que existían en Italia, y empieza a constituirse propiamente ya como tal la Orden de San Agustín. Ya desde el año 44 el Papa pide que elijan un general distinto del cardenal que les protegía y que les acompañaba, etcétera, y comienza a funcionar la orden desde el siglo XIII, ¿no? Dentro de esas grandes órdenes mendicantes. La orden de San Agustín, en los hitos que tiene en su historia, podríamos decir que uno también de sus hitos fundamentales es que es una de esas órdenes que en el siglo XVI se lanzan a la evangelización y a la misión. Los primeros, creo que 6 o 7 agustinos que se van a América, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI. Y lo mismo también en el extremo oriente, ¿no? En el extremo oriente también son misioneros allí. Entonces, fíjate tú, ¿no?, qué propio también de el desarrollo concreto que ha tenido la vida agustiniana del Santo Padre, que ha sido misionero desde muy jovencito en Perú, en el norte de Perú, y después como obispo también en Chiclayo, etcétera, ¿no? Quemado por el fuego de la misión, ¿no? Y el sentirse vinculado hasta el punto de que no solamente tiene la nacionalidad norteamericana, que es donde nació, su país natal, sino que tiene también por elección, en nuestro caso del Papa, la nacionalidad peruana. Bueno, la Orden de San Agustín, continúa su desarrollo y su gran expansión. Ahora mismo no sé exactamente, pero tiene que andar por 2.500 miembros, o sea que es una orden con mucho peso también en cuanto a presencia, ¿no? Se puede distinguir como dentro de la Orden de San Agustín y que están un poco bajo la especial protección del general de los agustinos, lo que se llamaba siempre la primera orden, que son los padres agustinos, porque es una orden principalmente sacerdotal. Casi todos, no todos, pero casi todos los agustinos se ordenan sacerdotes. Luego está lo que se llamaría la segunda orden o las monjas contemplativas agustinas,
Y luego está la tercera orden, que es lo que ahora podríamos hablar de las fraternidades laicas agustinianas, tanto algunas consagradas como otras viviendo en su propio estado de vida, pero vinculados también al carisma agustiniano. Digamos que bajo el paraguas de la orden entran como estos tres grandes grupos. Y luego también, aunque no entren dentro de la orden de San Agustín, hay muchísimas familias religiosas inspiradas en el espíritu agustiniano. Nosotros en la diócesis de Toledo tenemos actualmente dos presencias agustinianas de la orden. Tenemos a las Agustinas de Talavera de la Reina, fundadas por San Alonso de Orozco hace 450 años, nada más y nada menos, que tienen un colegio y en Talavera. Ellas viven la vida contemplativa, pero con un espíritu apostólico en su colegio, y además es una comunidad muy boyante porque tiene... es una comunidad con nuevas vocaciones. Muchas vocaciones, jóvenes, son casi 50, y actualmente están apoyando muchas comunidades. Quiero decir que muchas de las hermanas están, varias en Madrid, no sé si son 3 las que están apoyando el monasterio donde está enterrado en Madrid San Alonso de Orozco, las están apoyando con una presencia continua. También están apoyando en Panamá, también han fundado hace poquito en Colombia, también tienen han ido a apoyar en Valdepeñas, siempre ha habido una gran vinculación de Talavera con Huelva, o sea que Talavera es como una comunidad muy viva, por gracia de Dios, una comunidad formativa fantástica, donde se está viviendo muy bien también esa figura canónica, que con Cor Orans se ha potenciado mucho, que es el tema de las afiliaciones. O sea, cuando un monasterio ya no tiene autonomía, se afilia a otro monasterio que en cierta manera le apoya, y entonces Talavera, por ejemplo, tiene vinculación como, digamos, monasterio madre de varios monasterios afiliados, el de Madrid, por ejemplo, y el de Toledo, que es la otra presencia agustiniana que actualmente tenemos, que son nuestras madres agustinas gaitanas, aquí conocidas en la diócesis y en la ciudad de Toledo especialmente como las gaitanas. Es una comunidad muy buena, también con mucho arraigo, que se sumó en algún momento histórico de su vida a la Orden de San Agustín. Parece ser que las primeras surgen como beaterios, que al final acaban afiliándose, también esto es muy propio en la historia de la vida consagrada, ¿no? y de las órdenes. Bueno, pues también las agustinas gaitanas, tan queridas, tan conocidas aquí en Toledo. Bueno, pues esas dos presencias. Y hasta hace muy poquito, estoy hablando hace 3 años, pues hemos tenido también la presencia de los padres agustinos en Talavera de la Reina, que tenían una parroquia, la parroquia de San Alonso de Orozco, ahí en Talavera, y que atendían también la capellanía de las madres carmelitas, de las madres agustinas de Talavera. Pero en ese proceso a veces de reestructuración que tienen que hacer las órdenes, en un momento como el que estamos, en que hay menos vocaciones y por lo tanto tienen que agrupar un poco las fuerzas para atender determinadas obras, pues a veces toca cerrar algunas casas, ¿no? Y entonces, pues desde hace 3 años, pues no están con nosotros. No están con nosotros de manera permanente, pero sí que es verdad que el padre Eleuterio, que forma parte del Consejo Provincial y que ha sido capellán de las monjas de Talavera, es el que se encarga también de la vida contemplativa dentro de la orden, y entonces tiene una presencia muy continua, pues no sé si en Talavera de cada 15 días, porque es confesor de la comunidad. Entonces, aunque no tenemos comunidad, sí que tenemos, en este caso, el padre Eleuterio y otros padres que van pasando, pero el padre Eleuterio de una manera más presente en el convento de Talavera, en las agustinas de allí, y también viene mucho también a Toledo por esa vinculación que existe entre los dos monasterios, la pertenencia a la Orden de San Agustín y la atención que él presta. O sea que esas son las presencias. Luego tenemos también, que no forman parte propiamente de la Orden, pero sí que viven una fraternidad muy grande, sobre todo de unos años a esta parte, tenemos agustinas recoletas, que estas surgen en otro momento histórico, mucho más cercano a nosotros, contemporánea, la fundadora de Santa Teresa de Jesús,
y bueno, pues, pero también participan de la regla de San Agustín y de lo que es propio también de la regla. He empezado a explicar la historia y me habías preguntado, ahora veo también, por cuáles son los puntos claves. Sí, carisma, espiritualidad, un poco sí. de... Bueno, digamos que la frase que de alguna manera resume el carisma agustiniano es cor unum et anima una, indeo et indeum et indeo, que significa un solo corazón y una sola alma en Dios y hacia Dios, ¿no? Que es una frase de San Agustín cuando él está explicando pues algún pasaje de la Escritura que ahora no recuerdo, y es una frase como que resume de alguna manera preciosamente lo que son las fraternidades agustinianas. Un solo corazón y una sola alma en Dios y hacia Dios, ¿no? Respetando la riqueza que cada uno tenemos como llamados o elegidos por el Señor, pero formando un solo corazón y una sola alma. Esto ya nos habla... En cierto modo está, perdone que le corte, en el lema de... En cierto modo, no está esa cita tal cual, cor unum ilius unum, me parece que es, pero viene a decir prácticamente lo mismo el lema del pontificado del Papa León XIV. Resalta también esa unidad en Cristo, ¿no? Es como un matiz que mete propiamente el lema del Santo Padre, que ya le tenía de obispo y que ha continuado con él como en su pontificado como pastor de la Iglesia Universal. Sí, la unidad en la orden y en el carisma agustiniano es muy grande, ¿no? Y pretenden que las fraternidades agustinianas sean así, acogedoras para el que viene, que sean capaces de vivir la fraternidad apasionadamente, ¿no? Que ya es propio de toda la vida religiosa, ¿no? Pero ellos lo tienen ahí dándole ese matiz con el que San Agustín vivía en sus comunidades, esas de las que él formaba parte cuando era obispo, ¿no? Y esto es como muy propio de la orden de San Agustín, o sea, la vivencia de la comunión fraterna y la vivencia de la unidad, muy propio de la orden de San Agustín. Muy propio también es un carisma trinitario, al Padre en el Hijo por el Espíritu Santo, ¿no? Quiero decir, es el carisma trinitario, también tan propio de San Agustín, con el misterio de la Trinidad, que es el misterio central de nuestra fe, ¿no? Y además abordar la Trinidad desde donde podemos, que es Cristo, el rostro visible del Dios invisible, ¿no? A través de la segunda persona y de la humanidad de Cristo acceder al misterio trinitario, ¿no? Por eso la orden de San Agustín, a pesar de que es una orden mendicante, también cuida mucho la dimensión contemplativa, y no solo la segunda orden, que son monjas contemplativas, ¿no? Sino también la primera orden, ¿no? Y también intentan transmitírselo a los seglares o a los laicos vinculados un poco a la orden, ¿no? Y luego quizá una tercera cosa es el servicio de la Iglesia. También los agustinos han procurado servir a la Iglesia donde la Iglesia necesitaba ser servida. Por eso han estado siempre en punta de lanza en el tema misionero y de la evangelización, por eso se han encargado de la educación cristiana a lo largo también de muchísimos años, y tienen muchísimas obras también educativas, grandes colegios, ¿no? Grandes colegios que son pues también importantes dentro de su misión, y otras muchas tareas parroquiales de evangelización que la Iglesia les encomienda. Ellos también tienen universidades, tienen varias universidades en los Estados Unidos de América, tienen también el Agustinianum en Roma, allí precisamente en la sede esta que está, donde se estudia la patrología, la patrística. Bueno, es un ejército al servicio de la Iglesia también, y así pues se han visto siempre, porque así han procurado vivirlo, ¿no? Y estos son, digamos, como mi corto entender, pistas de lo que es el carisma agustiniano y de lo que va a ser también el pontificado del Papa, porque es lo que él ha vivido, lo que le ha apasionado, lo que le llevó a consagrarse, y claro, y seguirá así, porque si os dais cuenta, en eso está también lo propio de la vida de la Iglesia, ¿no? Claro. Vivir la Trinidad, vivir la fraternidad, ¿no? Esa comunión que es tan fundamental en todos los ámbitos, efectiva y también afectiva, caramba, que tenemos que querernos mucho para que el mundo crea
que todos sean uno. Mirad cómo se llama, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, pues con las Agustinas de Talavera vamos a hablar a continuación, porque bueno, ellas sí que han mantenido un trato con él, le han conocido también, como usted, y bueno, pues queremos saber cómo han vivido la elección del nuevo Papa y bueno, pues que nos den algunas pistas sobre cómo es el que fue prior de los agustinos, el obispo Prevost. Muchísimas gracias, don Raúl, por esta semblanza que hemos hecho y por estas pinceladas que iremos descubriendo poco a poco. Gracias. Muchísimas gracias y a servir a Dios y a usted, ya sabes. Gracias. Bueno, y ahora sí, nos vamos hasta Talavera de la Reina, vamos a conectar en directo porque está con nosotros la que actualmente es la priora y directora del Colegio de las Agustinas, que bueno, pues fue punto de encuentro con el padre Prevost, con el actual Papa León XIV, porque las visitó en determinados momentos cuando era precisamente el prior de los agustinos. Tenemos que saludar a la Madre María. Madre María, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches a todos. Bueno, lo primero preguntarle cómo recibieron la noticia. Bueno, pues con mucha emoción y con mucha alegría. Yo creo que estábamos como todo el mundo, ¿no?, de los 5 continentes, aguardando a que se abriera, esperando a que la fumata fuera blanca, y en el momento en el que vimos que era fumata blanca, pues todo el mundo estábamos con el corazón pues lleno de alegría y de expectación para recibir pues la sorpresa que el Espíritu Santo nos tuviera preparada, pero ni muchísimo menos nos imaginábamos pues la noticia que nos íbamos a encontrar, que fuera un hermano nuestro en el que en este momento pues el Espíritu Santo quisiera, ¿no?, que acompañara a la Iglesia. Claro, porque si los demás teníamos pues esa sensación de incertidumbre, ese corazón lleno de alegría, cuando una ve que el elegido es alguien tan cercano, pero no solo porque le hayan conocido, hayan mantenido algún encuentro con él, sino porque además forma parte de su familia, vamos a decirlo, ¿no?, de la Orden de los Agustinos, pues claro, eso cómo se celebra en la comunidad, cómo se vive. Pues fueron sentimientos encontrados, una gran emoción y una gran alegría, pero al mismo tiempo cuando vimos las primeras imágenes de la televisión y le veíamos ahí tan cerquita, la verdad es que se nos encogió el corazón porque igual que en una familia, como muy bien ha dicho usted, cuando en una familia alguien recibe pues un cargo, una responsabilidad importante, pues yo creo que nace del corazón el decir cómo podemos ayudar, cómo podemos ahora mismo sostener, y yo creo que se mezcló ese sentimiento también con la emoción y la alegría de esas circunstancias, ¿no?, y de ese momento pues realmente histórico que estaba viviendo la Iglesia, que era la acogida del nuevo padre, ¿no?, y del nuevo pastor. Madre María, le voy a pedir que eche la vista atrás y que nos hable de esos encuentros, en qué momento conocen al padre Prevost, en qué momento visita Talavera de la Reina, cuántas veces ha estado con ustedes, qué es lo que han compartido, cuéntenos. Bueno, aquí en la comunidad, en el monasterio, el recuerdo pues más vivo es cuando vino en el año 2006, él era prior general y estaba haciendo la visita canónica a una de las provincias de España, a la provincia del Santísimo Nombre de Jesús, que es la provincia a la que pertenecía la comunidad de agustinos y nosotras, de alguna manera también, de Talavera de la Reina. Entonces, el padre estaba visitando todas las comunidades de esa provincia, y entonces vino y estuvo con los padres agustinos y también con la comunidad. Venía pues como padre, como pastor, ¿no?, de una manera especial pues a preocuparse pues por una de las comunidades que formaban parte pues de la provincia y de la orden, y al mismo tiempo para abrirnos y hacernos vivir en comunión con las otras comunidades, y también pues para preocuparse de la nuestra. Ese fue el momento que aquí en el monasterio pues las hermanas recordamos, y luego hemos vivido con él otros momentos importantes,
como fue la canonización de nuestro santo fundador en Roma, que él era también prior general, y hubo un grupo de hermanas, tanto de nuestra comunidad como de toda la federación, que también está bajo la protección de San Alonso de Orozco, y él nos recibió y nos acompañó allí precisamente también en ese momento histórico, ¿no?, de la canonización. Y otro momento que también tenemos pues, en el recuerdo, ¿no?, muy vivo, fue cuando en el año 2011 en la JMJ el Papa Benedicto tuvo el encuentro con las religiosas en el monasterio del Escorial, y el grupo de hermanas más jóvenes, entre las que en ese momento yo también me encontraba, pues pudimos ir a este encuentro con el Papa, y él como prior general estaba también allí y vivió también ese momento pues con las hermanas de la orden. Por todo esto que nos está contando, ¿qué recuerdo tienen de él? ¿Cómo le recuerdan? ¿Cómo era el padre Prevost? Pues la verdad es que el recuerdo que tenemos de él es que es una persona sencilla, discreta, muy cercana, muy humana, en gestos pues muy sencillos, ¿no? Sencillamente eso pues te hace sentir como cómoda, te hace sentir a gusto cuando estás pues hablando con él, compartiendo. Ahora mismo se han ido haciendo como muchos retazos, ¿no? Muchas personas han ido contando anécdotas, contando momentos que han tenido con él, y vienen a confirmar pues la impresión que nos ha dejado a su paso pues por nuestro monasterio, de cercanía, de preocupación, pero de una manera muy sencilla, muy humilde. Yo, ya que estamos, le voy a pedir alguna de esas anécdotas. No sé si puede compartir alguno de esos detalles de los encuentros que han mantenido con él, o que alguna de sus hermanas de comunidad pues haya refrescado en estos días, ¿no? La verdad es que son sencillos recuerdos, tampoco hay anécdotas porque son pues momentos a lo mejor así como más unos informales y otros comunitarios, y entonces pues preocuparse, gastar una broma en el comedor, porque tuvimos la oportunidad en el Escorial, por ejemplo, estuvo comiendo con las hermanas, aquí en comunidad pues estuvimos juntos, estuvo contándonos anécdotas y cómo estaban las comunidades ahí en el principio del tercer milenio, pero así como detalles muy, muy concretos, pues la memoria también nos juega malas pasadas. Estamos teniendo ahora que hacer como un recordatorio, ¿no?, de todos esos momentos vividos, y la verdad es que así alguno muy concreto pues no podría contarle. Madre María, ¿se reza de manera distinta, más especial, más intensa por León XIV? Cuando, como hemos dicho antes, una sabe que forma parte de su familia. Nosotros hemos sentido la responsabilidad, le decía antes, ¿no?, cuando le veíamos asomarse al balcón y le veíamos pues cómo se sobrecogía emocionado cuando miraba a la multitud que le daba la bienvenida en la plaza, incluso pues en la vía de la reconciliación, y decíamos, Dios mío, ¿qué estará experimentando y sintiendo? Lo que sí podemos ahora mismo es rezar con más insistencia, rezar con más fuerza, no porque no lo hayamos hecho anteriormente, porque uno de los 3 pilares agustinianos es sentir con la Iglesia, y San Agustín pues nos hace vivir, nos invita a vivir en comunión con la Iglesia y con todo lo que tiene que ver con ella, y siempre lo hemos hecho en el ofrecimiento de obras desde por la mañana. Intentamos también vivir a una lo que la Iglesia propone, pero no cabe la menor duda que ahora mismo cuando pedimos por la mañana en el ofrecimiento de obras por el Papa y sus intenciones, y nos viene su imagen, nos viene pues su recuerdo, y nos viene también la responsabilidad como hermanas, pues como que lo tienes presente de una manera pues más especial, ¿no? Más viva.
En el colegio entiendo que también con las niñas les habrán transmitido pues todo lo que han vivido, ¿no? Todo, con las niñas y con los niños. Todo lo que han vivido con el que ahora es el Papa León XIV, ¿no? No sé si han tenido ocasión en estas semanas de celebrarlo o de hacer algún acto especial. El primer día, a la vuelta porque nada más volver por la mañana, estamos durante todo el mes de mayo rezando en la iglesia a la Virgen, las flores del mes de mayo. Y entonces, justamente toda secundaria, todo bachillerato coincidíamos para rezar. En ese momento quisimos, como familia agustiniana, tener presente precisamente las imágenes del nombramiento y las primeras palabras del Santo Padre para que también ellos lo sintieran y vivieran no solamente el momento que habían podido a lo mejor pues seguir a través de los medios de comunicación, sino vivirlo como familia agustiniana. Y el rezo de ese día, nada más llegar, ya digo, fue rezar juntos el rosario. Lo mismo hicieron los pequeños en el rezo de ese día, para que de una manera pues también especial y concreta ya empezaran a sentir y a vivir y a vibrar, ¿no? Pues con este nuevo sentir del Espíritu Santo. Fue muy bonito porque nada más morir el Papa Francisco, que hicimos lo mismo, también estábamos en la iglesia para rezar y les dijimos a los alumnos, tenemos ahora que pedir especialmente por el descanso del Santo Padre, pero también tenemos que pedir de una manera muy especial y unirnos a toda la Iglesia para pedir el Espíritu Santo, como si estuviéramos en el cenáculo con María. Y estamos viviendo momentos históricos, a ellos también les hicimos partícipe de esto, tanto pequeños como mayores, cada uno pues adaptado a su edad. Y cada mañana pues hemos ido rezando y hemos tenido presente, incluso ellos mismos decían, tenemos que mirar a ver si sabemos algo, si ya tenemos papa, decían. Entonces ha sido como un momento también pues de mucha alegría para ellos, incluso las mismas familias del colegio cuando venían al día siguiente a recoger a los niños, pues con gran alegría, como sintiéndose también parte de la familia, lo experimentaban como algo propio, ¿no? Y algo cercano, y eso pues también ha sido muy bonito. Bueno, recientemente no olvidamos que en el mes de noviembre visitaron al Papa Francisco. Madre María, yo no sé si tienen prevista hacer alguna visita o quién sabe, si no invitarle a que regrese de nuevo a Talavera de la Reina y les visite a ustedes. Los alumnos ya lo decían rápidamente, dijeron, madre, yo creo que podemos hacer una visita ahora al nuevo Santo Padre. Ellos están deseando. Bueno, Dios irá diciendo si es posible, pero desde luego deseos de poder hacerlo no nos faltan, porque realmente fue un regalo, efectivamente en el mes de noviembre, como colegio, como gran familia, poder terminar la celebración del 450 aniversario de la fundación del monasterio allí en Roma justamente, visitando al Santo Padre, y precisamente por esto, porque es el tercer pilar de nuestra espiritualidad, servir y sentir con la Iglesia, interioridad, fraternidad y servicio a la Iglesia. Entonces fue muy bonito y desde luego deseos no nos faltan, pero no solo a nosotras, sino a ellos también. Madre María, no se me ocurre una manera mejor de terminar, de concluir la celebración de este 450 aniversario de su fundación que con el regalo de un papa que es Agustino. Ya lo creo. Ha sido una emoción muy grande, porque todos estos primeros gestos de estos primeros días nos han resultado, ya digo, especialmente familiares, claro, ¿no? Verle ir a los pies de la Madre del Buen Consejo, cuando fue uno de los lugares que visitamos nosotros también en nuestra peregrinación, allí en Genazzano, en el santuario de la Madre del Buen Consejo, y que es la advocación mariana de nuestra orden, que en el colegio se invoca diariamente y a cada hora que iniciamos las clases, que lo tenemos en todos los rincones, en todas las aulas, y verle a él visitar y poner el pontificado pues bajo su custodia, pues es que sintonizar totalmente.
saber que la cruz pectoral que él llevaba tenía reliquias pues de nuestros padres, ¿no? Nuestro padre San Agustín, nuestra madre Santa Mónica, santos españoles que también queremos, ¿no? Y conocemos, Santo Tomás de Villanueva, el beato Anselmo Polanco. Todos los gestos pues nos van sonando pues especialmente familiares, claro. Qué bueno. Y queridos. Bueno, enhorabuena y felicitaciones a toda la comunidad. Madre María, muchísimas gracias por ayudarnos a seguir haciendo esa semblanza del Papa, al que yo digo que, bueno, de momento hay que descubrir, ¿no?, que esto no ha hecho más que empezar, pero al sentirle como propio, pues enhorabuena a toda la comunidad, a toda la familia agustiniana. Gracias, Madre María. Muchas gracias a ustedes por hacer también cercano al Santo Padre. Gracias. Y de nuevo estamos aquí, de nuevo volvemos para seguir profundizando y para seguir explicando algunas cuestiones en torno al nuevo pontífice y a su pontificado, con lo que hasta ahora sabemos y podemos llegar a intuir. Certezas, pues que pertenece a la Orden de los Agustinos, como ya hemos visto en la primera parte del programa, y certezas que se llama León XIV, y de esto vamos a hablar a continuación, de la elección de este nombre y de lo que supone. Y para ello hemos querido invitar al coordinador de Polis en la Archidiócesis de Toledo y también profesor de Doctrina Social de la Iglesia, Alfredo Ruiz Fragua. Alfredo, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Conchi, muchas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, lo primero, el nombre. Los que hemos sido tus alumnos de Doctrina Social de la Iglesia, León XIV, inevitablemente, pues nos lleva a pensar en León XIII, padre de la doctrina social de la Iglesia. E incluso él ha reconocido, en ese primer encuentro que mantenía con los cardenales, que por ahí van los tiros. Así es, o sea, no se trata de vosotros. Él mismo, en una declaración, en un discurso ante el Colegio Cardenalicio, el primer discurso, ha venido a explicar esa elección del nombre, de un nombre, podríamos decir, sorprendente, de alguna manera, en esa elección como León XIV, basada en, como él mismo ha dicho, entre otras razones, pero ha dicho principalmente en cómo León XIII afrontó esa primera revolución industrial y viniendo a decir que nos encontramos en un momento análogo de la historia, ante una nueva revolución tecnológica, una revolución tecnológica presidida por, ha venido a decir también él, por la inteligencia artificial, y esto es lo que le ha inspirado ese nombre de León XIV. Todo ello con el fin, viene a decir, de ofrecer el tesoro de la doctrina social de la Iglesia en estos momentos, en esta situación tan particular de la historia, para la defensa, dice, del trabajo, de la dignidad humana, de la justicia. Para explicar brevemente por qué hablamos de León XIII, quién fue León XIII, Rerum Novarum, esa gran encíclica, ese gran documento con el que se inicia la doctrina social de la Iglesia, y recordar también lo que el anterior Papa, el Papa Francisco, durante su pontificado recordó en varias ocasiones. No estamos hablando de una época de cambio, sino de un cambio de época. Así es. Exactamente, sí, parece que este Papa ha venido a subrayarlo con esta elección de nombre que casi viene a tener un carácter programático. León XIII, tengamos en cuenta que afronta una situación histórica muy particular, definida por, como decía, esa revolución industrial, esa primera revolución industrial, si se quiere, en la cual hay unas muchedumbres obreras que se encuentran, él mismo habla bajo el yugo de la esclavitud, con un lenguaje muy duro, con un Estado que deja el Estado liberal, que no interviene, y con un movimiento obrero pues, más que incipiente, que se empieza a organizar ya desde mediados del XIX, de inspiración marxista en muchos casos, y frente al cual parece que el Papa León XIII quiere dar una palabra, se le pide una palabra y él innova con un documento que hasta ese momento como tal no había existido dentro del magisterio. No quiere decir que no haya habido, como decíamos en las clases, intervención social, ni mucho menos, por supuesto, de la Iglesia desde siempre. Y ese documento es Rerum Novarum, con ese título sobre las cosas nuevas.
Bueno, pues es un documento en el cual se pide a la Iglesia que ofrezca lo mejor que puede ofrecer, que es pues, el llamamiento a la caridad, con también un diagnóstico realista de la situación. Viene a decir que las desigualdades pues, son fruto del pecado en gran medida, y que ofrecer paraísos en la tierra o utopismos, desde luego que es un engaño. Pero exhorta a actuar, y exhorta, por ejemplo, a los estados a que intervengan, a que actúen en defensa de esas masas obreras pues que están desprotegidas, pero también viene a condenar lo que sería esa solución, si se quiere, socialista o del movimiento obrero, que trata de ofrecer lo que sería más que una lucha de clases, un odio de clases, una abolición de la propiedad, que él viene a defender como un derecho natural, sí, con un carácter profético, porque viene a sostener, entre otras razones, que sin propiedad no hay prosperidad, algo que es al final un cáncer que como no se le escuchó y vino esa revolución soviética, pues fue un cáncer de los propios países socialistas, que al final pues acabaron derribados en gran medida también por otro papa de la doctrina social de la Iglesia. Y además trata de que los trabajadores se asocien, sí, en sindicatos, sí, que defiendan sus intereses. Bueno, pues todo eso dio lugar a muchos frutos de un catolicismo social, sindicatos sociales, obras sociales, legislación social, pero como uno de los grandes frutos es el nacimiento de ese tesoro que decía el propio León XIV, de una doctrina social de la Iglesia. Bueno, hay que decir que el Papa León XIV habla de la inteligencia artificial también, ya la mencionaba en sus primeros discursos, en sus primeros intervenciones, digamos, y me voy a adelantar, pero bueno, luego les vamos a presentar el 10º curso de verano que prepara Polis, que precisamente, y esto bueno, pues ya estaba programado así, Alfredo, pues tiene que ver y se va a centrar en esto, en la inteligencia artificial. Bueno, antes de ir con este curso, con el que vamos a cerrar este programa, a mí me gustaría ahondar un poco más en la cuestión de la doctrina social de la Iglesia. El tesoro que supone para la sociedad en general, en un momento clave, como fue en su día la primera revolución industrial, y como puede ser ahora ante esta revolución, en palabras del propio León XIV. Claro, pero no lo circunscribiría solo a momentos críticos, que todos en alguna medida lo son, es decir, que no sé si lo comento en clase, pero lo ofrezco como hipótesis. ¿Podríamos considerar la doctrina social de la Iglesia, o como pregunta, un don de Dios a los hombres de estos tiempos a través de su Iglesia? Yo así lo interpreto en alguna medida. Vivimos en unos tiempos que, a diferencia de los anteriores, a finales del siglo XIX, tiempos de cierta estabilidad, de cambios lentos, son unos cambios de incertidumbre, unas situaciones complicadas, en las cuales la doctrina social de la Iglesia ha venido a ayudarnos a poner, como luego también puede que me gustaría explicar, a poner un orden según Dios, a ayudar a definir esa sociedad humana, a esa civilización del amor que decía San Juan Pablo II, con una serie de documentos que los distintos papas han venido a ratificar. Es decir, la doctrina social de la Iglesia no es un salto entre León XIII y León XIV, o dos papas más que hayan hablado de ella, es que todos los papas han venido a contribuir tratando de, en su situación histórica, pues fíjate, la crisis del 29, los totalitarismos, la guerra mundial, la guerra fría, las situaciones de hambre puestas de manifiesto tras las descolonizaciones de los países africanos, la caída del muro, o precisamente para la caída del muro, la situación del clima, ¿no? o de los riesgos para la naturaleza en las que nos encontramos con Francisco, o como incluso una cuestión que conecta muy bien con lo que vamos a ver de la inteligencia artificial, que puso de manifiesto Benedicto XVI en un documento que quedó quizá no suficientemente desarrollado, muy potente, el de Caritas in Veritate, la caridad, el amor es la verdad. Venía a decir que la cuestión social que surge con la doctrina social de la Iglesia establecida con León XIII y ya desarrollada poco a poco, había venido a convertirse en la cuestión antropológica,
Es decir, ¿quién es el hombre hoy? ¿Qué es ser hombre hoy? Esa es la pregunta clave de la inteligencia que se nos plantea con la inteligencia artificial. Pues esta cuestión la supo ver proféticamente también ya, anunciar, evidentemente en una situación tecnológica ya avanzada, pero que todavía la inteligencia artificial no había adquirido el desarrollo que desde hace prácticamente 2 o 3 años ha venido a explotar, ¿no? Bueno, pues tenemos todo este tesoro de doctrina social de la Iglesia, todo esto, o sea, todo este gran don que se nos ofrece, como dice el Papa León XIV, para todas esas defensas de dignidad humana, trabajo, pero yo diría que no solo, no solo, porque no se trata solo de que tengamos la fe, de que tengamos situaciones sociales complicadas, históricas complicadas, y la doctrina social de la Iglesia, que viene a ser como una especie de caja de herramientas para ayudar a resolver algunos problemillas y ya. La cuestión es más profunda, y no le haré justicia al propio León XIV en el modo en que se ha presentado. León XIV se nos ha presentado ofreciéndonos nada más y nada menos que a Cristo resucitado. Cristo resucitado, que está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos, hasta su que nos venida precede, definitiva, como decía él en su primera intervención. Y que ha proclamado que su reino está entre nosotros. Bueno, pues esta es una de las claves de la doctrina social de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. El cristiano, principalmente el cristiano laico, nosotros, estamos llamados a extender ese reino, a instaurar ese reino con Él, con su gracia, contando con Él, que está con nosotros permanentemente, tratando de reordenar todas estas realidades temporales, el trabajo, la economía, el descanso, la política, según Dios. En ese sentido, la doctrina social de la Iglesia es algo fundamental para que seamos quienes estamos llamados a ser, y para algo que puede sonar tan extraño al mundo, al fin y al cabo también así lo decía León XIV, que pueden sonar ridículas estas palabras, pero no lo son, porque al fin y al cabo son lo esencial, santificar el mundo santificándonos nosotros. Esto es lo esencial, yo creo, de ese tesoro de la doctrina social de la Iglesia, de estos talentos que se nos han dado para que cada uno pues tratemos de fructificarlos como podamos. Pero es un don de Dios, y los dones de Dios no debemos apartarlos, debemos acogerlos y darlos rendimiento, como se nos dice en la parábola. Desde esa perspectiva, ¿no? Que no debemos olvidar, desde Cristo resucitado se plantea la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia está al servicio de la dignidad humana. Lo estaba con León XIII ante esa revolución industrial, esos derechos de los obreros, vulnerables en muchas ocasiones, todo ese movimiento obrero que surgió y demás. Y puede que estemos ante ahora una situación parecida con la llegada de la inteligencia artificial. Absolutamente. Y aquí hay que hablar de ese documento del Papa Francisco que nos dejaba Antiqua et Nova, que, bueno, pues todavía tenemos que descubrir, ¿no?, cómo situamos este documento, y que creo que ha sido la base también del curso de verano. Vale, me costaría utilizar el término providencialmente. Casualidad, pues no lo sé, pero es verdad que el curso estaba programado antes de que saliera el documento, que se publica el 28 de enero de 2025, día de Santo Tomás de Aquino. Sí. Otra casualidad también interesante, dado que es el Papa de León XIII, en cierto sentido, y el santo, perdón, de León XIII. Y este documento es muy interesante porque es el primer documento en exclusiva dedicado a la inteligencia artificial, pero que había tenido algunos antecedentes en documentos de los que el Papa Francisco se había pues ya dedicado a las jornadas de comunicaciones sociales, venía hablando de esta cuestión, había habido alguna jornada con un manifiesto en el Vaticano. Es un tema que inquietaba. Y tanto inquieta, como digo, como venimos diciendo, que el Papa León XIV lo ha cogido como programático, y entiendo que se apoyará en él en gran medida. Pues muy bien, este documento de Antiqua et Nova, lo antiguo y lo nuevo,
es un documento que trata de responder a esa pregunta que decía sobre Benedicto XVI. ¿Qué es lo que nos hace ser hombre? ¿Qué es verdaderamente la inteligencia humana? Y nos viene a alertar de algo importante. Hablar de inteligencia artificial es hablar en un sentido figurado. Es así. Inteligencia artificial es algo que no es mío, es de Isaac Martín, nuestro antiguo delegado apostolado seglar. Sí. Es un término de marketing, si se quiere. Y trata bueno, pues, conseguir emular una serie de funciones humanas, pero que han adquirido un desarrollo tan importante que trata de emular ya no solo una, sino varias funciones a la vez. Este documento tiene algo muy importante, que es un documento positivo, muy propositivo también, porque nos trata de alertar de los riesgos, y esto tiene que ver en parte con lo que parecías insinuar en relación con el trabajo, pero también de las posibilidades tan tremendas que abre. Tanto es así que, saltándonos del principio al final, podemos hablar de alguna cuestión intermedia, además de alertar, ya digo, de esos riesgos, al final viene a decir que debemos intentar que esta herramienta de la creatividad humana, creatividad que no deja de ser sino una imagen de nuestro carácter creadores a imagen y semejanza de Dios, pues bien, esta fruto de la creatividad humana, que no deja de ser una herramienta, un instrumento, con toda la sofisticación que tiene, debemos tratar de integrarla en un progreso que forme parte del plan de Dios, del plan creador para los hombres, al final de una ayuda para la comunión con Dios, que hablábamos con esa búsqueda de la santidad personal, si se quiere. Entonces, algo que aparentemente nos pilla muy lejos. Quiero entender que el Papa León XIV no solo trata de protegernos de esos peligros, sino también de ayudarnos a encauzar esta herramienta que puede ser tan positiva, tan facilitadora para el progreso humano y para la defensa de la dignidad humana, intentando salvar pues, los riesgos del camino, esas curvas que nos vamos a ir encontrando, ¿no? Estas dificultades que nos puede ir planteando, entre otros ámbitos, el primero de todos, el ámbito laboral. Bueno, pues de esto trata el próximo curso, 10º curso de verano de Polis. Tenemos poco tiempo, pero rápidamente, ¿cuál es el objetivo de estos cursos en general? ¿Por qué nacen? Bueno, Polis nace para dar a conocer la doctrina social de la Iglesia, animar a los cristianos a que se comprometan en el ámbito de lo público, y una de sus principales iniciativas, dar charlas, hay otras, los cursos de verano. Vamos por el 10º curso, gracias a Dios, ya 10 años de cursos de verano, y este año, pues, este curso que elegimos, el tema de la inteligencia artificial parecía que podía ser un tema importante, que sabíamos nosotros. Madre mía. Y fíjate, y bueno, pues este tema queremos que se nos exponga en profundidad por una serie de expertos, entre ellos, pues, como ves... Lo estamos viendo ahí en pantalla, sí, el lema vendría a ser inteligencia artificial en mi vida... El título viene a reflejar que nos afecta totalmente en nuestras vidas, totalmente, y nos afecta a todos los ámbitos, creemos, de la realidad del mundo. Bueno, mi sobrina el fin de semana pasado venía a decir que está encantada con su ChatGPT, que le ayuda tanto en sus estudios. Es que se nos ha venido a colar de una manera en el móvil, sin querer, sin pedirme permiso, pues me encontré en Meta, en el WhatsApp, pues hace unas semanas, en el trabajo hace poco pues ya nos estuvieron ilustrando sobre cómo sacar partido al Copilot, pues todas estas aplicaciones de inteligencia artificial que ya los que están más, en las empresas no tienen más remedio que por razones de competitividad empezar a aplicarlas. En la administración pues estaremos tramitando, gestionando con ellas dentro de nada, y vosotros pues seguramente ya estabais con ello, ¿no? Aquí en los ámbitos de la comunicación. Pues todos estos ámbitos, como digo, algunos de ellos son los que se van a presentar en el curso. En el curso, ¿no? Desde este doctor en física y teología, que es profesor en Navarra, que nos dará una visión general y entiendo, pues, sobre todo, tratará las cuestiones éticas, ¿no? De fondo del documento y de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, hasta el ámbito de la educación, de la cultura, de los
del trabajo, procesos de negocio, como esta chica italiana de la Verónica Mecosi, de los propagandistas, de la Asociación de Propagandistas, sí, o este catedrático de Derecho Político que nos hablará nada más y nada menos de cómo incide, cómo puede incidir y cómo está incidiendo la inteligencia artificial en ese ámbito, en las cuestiones regulatorias y finalmente en las cuestiones muy importantes, ¿no?, de la sanidad, la bioética, en las cuales pues está implantándose también a ritmo acelerado esta tecnología. Bueno, cuestiones prácticas, estamos a punto, o sea, estamos todavía a tiempo de poder apuntarnos. Sí. A tiempo estamos hasta el final, el folleto pone sí, hasta el 1 de junio, pero admitiremos hasta el último que llegue si no nos desborda. Los días 13 y 14 de junio, no sé si lo hemos dicho, 13 y 14 de junio en el Centro de Apostolado Seglar de la Parroquia de San Julián. Y ahí en pantalla pueden ver el correo electrónico al que deben dirigirse para poder realizar la inscripción, ¿no? Cualquier duda al teléfono del Arzobispado y bueno, pues les redirigirán a nosotros. Y bueno, precios prácticamente ridículos para inscripción, para cubrir algunos de los gastos de los ponentes, etcétera, y con una visita cultural el viernes por la noche, como siempre. Tenemos también tenemos exactamente siempre en nuestros cursos, creemos que pueden ser una ocasión estupenda, queremos que sean de formación, de comunión. Por supuesto están abiertos a personas no creyentes y la asistencia es libre a todas las celebraciones, pero están siempre programadas dentro también de nuestros cursos de verano. Muy interesante y, como decíamos, providencial el tema de la inteligencia artificial, del que tanto se habla y que, bueno, pues hemos visto que ha sido una de las primeras notas o temas que han salido en este pontificado. Muy bien. Muchísimas gracias, nos tenemos que ir despidiendo ya. Gracias, Alfredo, por acompañarnos, por todo este contexto. Y gracias también a ustedes por su atención y les emplazamos a que sigan con nosotros, en nuestra programación habitual, y nosotros volvemos la semana que viene.